Arrancamos otra unidad. La idea ahora es ya no trabajar con superficies, sino que los objetos con los que vamos a trabajar van a ser curvas. Y antes de focalizar específicamente en el tema de integrales de línea, lo que quiero que veamos es un repasito sobre integrales de línea, sobre curvas. Bueno, en análisis 2 trabajaron con funciones vectoriales. Habíamos visto que si yo tengo una función vectorial que es continua, la imagen de esa función vectorial definía una curva, en este caso en Rn, que es el espacio donde llega, ¿no? Va de un intervalo a Rn. Por ejemplo, si yo tengo esta función vectorial que tiene componentes tt cuadrado, como las componentes son polinómicas, la función vectorial es continua y su función vectorial va a tener como imagen una curva. ¿Cómo hacíamos para ver cuál era esa curva? ¿Qué hacíamos? Lo primero que planteamos era la ecuación paramétrica, ¿no? X es t, iba a ser t cuadrado. ¿Sí? Y para poder describir, esto lo que llamábamos era representada la ecuación paramétrica de la curva C, que era imagen de la función vectorial. Para poder graficarla, identificarlo, uno está más acostumbrado con las coordenadas cartesianas, así lo que buscábamos era una ecuación que se desprende de estas dos, que solo relacionaba y con X, ¿no? ¿Cuál sería acá? ¿Cuál? Y igual a X cuadrado. Esta era la ecuación cartesiana de la curva C, que es imagen de la función. Esta expresión que teníamos originalmente se la conoce como ecuación vectorial de la curva imagen, ecuación paramétrica, parametrización de la curva imagen o trayectoria. ¿Está bien? Parametrización o trayectoria. Ahora vamos a ver por qué el nombre de trayectoria. O sea que esta función vectorial lo que relaciona es al intervalo menos 1, 2, puntos que están sobre este intervalo, los va a relacionar con puntos que están sobre esta curva. Lo cierto es que acá falta algo, porque si yo lo dejo así parece que la curva imagen es toda la parábola. ¿Y es toda la parábola? No. ¿Qué parte de la parábola quiero? No es toda la parábola porque mi función vectorial tiene un dominio limitado, no tengo todos reales, sino que voy solo en menos 1, 2. O sea que yo debería saber esto qué porción de la parábola corresponde. Nosotros tenemos la suerte de que X se comporta como T, así que si T varía entre menos 1 y 2, X también se mueve entre menos 1 y 2. Así que de esta parábola solamente quiero la porción que corresponde a X entre menos 1 y 2. Si esto es el valor menos 1 y esto corresponde a 2, esta sería la curva. La función vectorial a cada punto sobre ese intervalo le va a asociar un punto sobre esa parábola. Ese es el efecto que tiene. Convierte al intervalo, lo deforma y lo transforma en parábola. ¿Bien? Bueno, esto desde lo que es la teoría matemática, digamos. Todo esto desde la física, ¿sí? ¿Puedo mover? No, están copiando. Desde la física, la función vectorial se puede asociar con la función que describe la posición de un móvil en el espacio que corresponda, en este caso en Rn, a medida que pasa el tiempo. O sea, el t se puede considerar como tiempo y yo a medida que le doy valores a t voy a ir obteniendo puntos por los cuales
se va moviendo la partícula. ¿Está bien? En este caso, como yo me estoy moviendo, el tiempo varía entre A y B, el punto inicial del recorrido es el valor de la función vectorial en el instante inicial. El punto final del recorrido es el valor de la función vectorial en el instante final. La función vectorial la tengo acá. Es tt cuadrado. Así se ve. La función vectorial tiene, ¿se acuerdan que tenía componentes tt cuadrado? Está acá dada en forma paramétrica. Cuando t vale menos 1, ¿en qué punto estoy? Menos 1, 1, ¿no? O sea, estoy en el punto A. Lo que acá está marcado con el A. Cuando t vale 2, estoy en el 2, 4, que es lo que acá está marcado en verde como punto B. ¿Sí? Esta es la trayectoria. ¿Por qué se le dice trayectoria? Porque en realidad yo no puedo ver en qué instante está parada en cada punto la partícula. Yo lo que veo es la huella que dejó. La partícula caminó por acá. Lo que uno podría ver es de dónde a dónde se movió. Y eso se ve con el sentido en que pasa el tiempo. A medida que pasó el tiempo, ¿qué pasó con esta partícula? ¿Ven que el punto A se va moviendo? El sentido en que se mueve el punto A sobre la curva define, vamos a volarlo, define la orientación de la curva. A medida que pasa el tiempo, la partícula se va moviendo. ¿Ven cómo lo hace el punto A? ¿Sí? Esto es, a medida que pasa el tiempo, ¿por qué punto fue pasando? Esto es lo que define la orientación de la curva, que siempre coincide con la orientación, con los por qué puntos voy pasando a medida que t aumenta. ¿Está? Por ejemplo, miremos esta curva ahora. 1 menos t y 1 menos t cuadrado. ¿Sí? Si fuese esa la curva. Si yo quisiera describir esa curva en forma cartesiana, ¿cuál es la curva imagen de eso? En principio. Si x es 1 menos t e y es 1 menos t cuadrado, y igual a x cuadrado. Fíjese qué pasa con esta partícula a medida que t aumenta. ¿Qué cambió? Cambia el sentido de recorrido. Ahora, inicialmente yo estaba en el 2, 4 y me fui moviendo hacia el otro punto. O sea que acá lo que vemos es que la parametrización, la forma en que yo describa la curva, cuando yo dije y igual a x cuadrado, la pude describir como tt cuadrado o como 1 menos t y 1 menos t cuadrado. Las dos describen la misma curva. Y al momento de escribir la curva también fijan el sentido en que yo recorro la curva. ¿En qué sentido me voy a mover por la curva a medida que t aumenta? ¿Sí? Esto es similar a lo que nos pasaba con superficies. Cuando ustedes deciden parametrizar una superficie, la orientaban. Cuando yo decido parametrizar una curva, también la estoy orientando. Y el sentido siempre coincide con el de los arcos crecientes. O sea, cómo me muevo a medida que t aumenta. ¿Bien? Bueno, volvamos acá. Y acá está lo que dijimos antes. Por lo tanto, podemos ver que la función vectorial no solo define la curva, sino el sentido que recorremos la misma al variar t en el intervalo AB, el cual corresponde al sentido en que t aumenta. Bueno, veamos ahora algunas otras generalidades sobre curvas. Si yo tengo una curva C, si se da el caso en que la función en el punto inicial coincide con la función en el punto final, ¿qué significa eso? Que yo salí de un punto, caminé y volví al mismo punto. O sea que mi curva, ¿cómo va a ser? Cerrada, ¿no? Arranqué y volví al mismo. ¿Sí? Cuando la función en el punto inicial coincide con la función en el punto final, decimos que la curva es una curva cerrada. ¿Está? Después, si la función vectorial es inyectiva, ¿qué quería decir que una función era inyectiva? Al revés. Bien, no existen dos valores de x que le correspondan a la misma imagen. En este caso, no existen dos valores de t a los cuales le corresponde la misma imagen. ¿Sí? Eso es lo que significa que la curva, que la función vectorial es inyectiva. Bueno, en ese caso decimos que si la función f es inyectiva,
acá falta el techito, pero lo mismo. Decimos que la curva C es una curva simple, ¿está bien? Y acá es como que lo raro que aparece acá, que ahora vamos a ver si es tan raro o no, es que a mí, en general, cuando ustedes vieron funciones inyectivas y sobreyectivas, el primer ejemplo de función no inyectiva es y igual a x cuadrado. ¿Por qué acá me dicen entonces que esta sería una curva simple?